es verde. Conociendo la Biblia, esa es la lección uno de ahora en adelante. La Biblia es el fundamento doctrinal de la iglesia. Creo que ya lo vimos en el ciclo anterior, pero es bueno repetirlo. La Biblia es el fundamento doctrinal de la iglesia. Cualquier otro documento o cualquier otro libro o cualquier otra cosa no lo es. Bien, estamos hablando que la Iglesia Católica tiene un catecismo, tiene tradiciones y esos son el fundamento de su iglesia. Aquí no. La iglesia del Señor tiene un único fundamento, digámoslo así, doctrinal, porque el fundamento es Jesucristo, pero el único fundamento donde vamos a encontrar las reglas, donde vamos a encontrar el camino a seguir dentro de la iglesia, está en la Biblia. No hay más. ¿Ya? También podemos conocer de que la Biblia es el libro con mayor difusión en el mundo, aunque ustedes no lo crean. Se dice que es un libro tiene más de 5 millones de impresiones. O sea, cada impresión tiene una X tirada de libros, por llamarlo así. Por ejemplo, no sé, una edición de libros en promedio aquí en Chile, estos son datos que yo les cuento por lo que he conversado personalmente con un escritor, eh, con Baradit. Baradit fue mi profesor, aunque ustedes no lo crean, el famoso Baradit. Baradit fue mi profesor cuando hice un taller de guión para cómic y para cine. Entonces Baradit en esa época no era el escritor famoso que ustedes conocen, era un guionista, era un escritor, pero que vivía con lo justo y de estos talleres que hacía. Y ahí conocí a Baradit. Y Baradit contaba de que una edición en promedio en Chile, en promedio, una editorial pequeña no lanza más allá de 1000 libros. Entonces, sí, pero la Biblia ha tenido grandes tiradas. Estamos hablando de que, por ejemplo, cuando la NBI se lanzó originalmente en 1999, su primera edición fue de 5 millones de copias. ¿Ya? Entonces, más o menos calculen un promedio. Si hayan habido 5 millones de ediciones, más o menos calculen cuántas Biblias pueden andar circulando en el mundo. Hace algunos años la Sociedad Bíblica Chilena hizo un censo evangélico de cuántas Biblias habrían aproximadamente en cada casa en Chile. Y el promedio es de 0,92 Biblias por casa. O sea, estamos hablando de que es casi una Biblia por hogar. Hay algunas Biblias que tienen, perdón, hay algunas casas que tienen más de una Biblia. Por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, yo sé que la casa de Zapka todos tienen su Biblia y Zapka tiene más de una. Eh, yo no estoy, yo no cuento aquí porque o rompí hace rato el promedio, pero hay gente que tiene más de una versión de la Biblia. Y así, por eso tiene tanta penetración la Biblia. Es el libro que más existe en el mundo. ¿Ya? A ver, ¿qué me escribe el chat? El profe tiene por 100 casas. No, nunca tanto, nunca tanto. Eh, Lo que vamos a ver hoy día, el contenido de la clase de hoy se divide en tres partes. ¿Qué es la Biblia? El número dos, cómo llegó a nosotros. Y el número tres, por qué debemos valorarla. ¿Ya? Partamos con lo primero. ¿Qué es la Biblia? La etimología griega habla de Biblia, así, así se escribe en griego, Biblia. Biblia, su plural biblios, podría significar libros o pergaminos. Y ahí la palabra como que se enrarece un poco porque Biblia es un conjunto de papeles, también se podría definir. Por eso también se le da la definición como de libros o también de pergaminos o papeles o un conjunto de papeles. Bien, pero aceptado y también lo más correcto es llamarle libros, así de sencillo, libros, porque también viene de biblión, que es como un libro gordo, pero eso, ¿ya? La Biblia es una colección de textos sagrados. En sí, ok, la Biblia, algunos la llaman el texto sagrado, pero en ella también hay un conjunto de textos sagrados. Ya, el Antiguo Testamento, que tiene tres cánones, que después los vamos a ver, ojo, los vamos a ver,
pero muy por encima, porque los institutos bíblicos Canón es un ramo que a mí en lo personal me dura un año, porque es complejo. Ya lo van a entender en su tiempo y se los voy a pasar por encima nomás. El Antiguo Testamento tiene más o menos, hay varios canones del Antiguo Testamento. Uno es el canon hebreo, que también es protestante, que tiene 39 libros. El canon griego, que tiene 46 libros. Y el canon ortodoxo, que tiene 51 libros. Y el Nuevo Testamento, que tiene un único canon, que son de los 27 libros que ya todos conocemos. Bien, ¿para qué sirve la Biblia? Segunda de Timoteo 3:16 lo dice claramente. Eh, Se me olvidó ponerlo, pero estoy ocupando la NBI, ustedes ya saben. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esa es su utilidad. Es inspirada por Dios, sirve para enseñarnos, eh, porque ya ustedes no tengo mucho que decirles, pero hay un montón de enseñanzas morales, hay un montón de enseñanzas para la vida que la Biblia nos da. Para reprender, sí, la Biblia tiene los motivos para reprender a tu hijo, para reprender a las personas, si tú eres un líder, cómo tienes que reprenderlos en la iglesia y todo ese cuento, para corregir también, para adoctrinar y todo eso, y para instruir en la justicia, ya que es para instruir en el camino correcto, que es el camino del Señor, para que nosotros como siervos de Dios estemos totalmente capacitados para toda buena obra. Bien, para todo. La capacitación está toda en la Biblia. Datación y la escritura. Fue escrita, se demoraron harto en escribirla. La Biblia se demoró más o menos 1600 años en estar lista y fueron 40 personas las que lo escribieron aproximadamente. Algunos descuentan un par de escritores, otros suman 4 escritores más, va a depender del canon, pero sí, son más o menos 1600 años por 40 autores. ¿Ya? Así que es harta gente la que intervino en esto de escribir la Biblia y fue mucho, mucho, mucho el tiempo. La Biblia su parte escribiéndose, bueno, todos los autores fueron inspirados por Dios, todos, y eso te hace que la Biblia sea totalmente infalible, la Biblia no falla. Los versículos que a veces uno pueden chocar porque se ven distintos o porque plantean caminos distintos, si es que uno no lo analiza bien, no es que sean, no es que se contradigan, obedecen a contextos distintos. Y posiblemente el libro más antiguo de la Biblia haya sido Job. Estoy hablando en base a lo que yo investigué. eh, Se dice que posiblemente el libro más antiguo sea Job, de que haya sido en la época del Éxodo, cuando se estaban recopilando los demás libros por Moisés. Entonces, como que en paralelo escribía el Pentateuco, estamos hablando de que el Pentateuco, si bien se atribuye a Moisés, hay muchas cosas que Moisés se duda que las haya podido escribir. Eh, por ejemplo, Moisés no podía escribir su propia muerte. Eh, pero sí responde a la necesidad del pueblo judío cuando está en el desierto de tener identidad. Por eso también nace el Pentateuco ordenadamente. Y más o menos Job sería como el primero de los libros en escribirse, el más antiguo, por su contenido bien, su contenido eh, que te ayuda mucho a entender la vida del desierto y la vida de las pruebas. Es una palabra de la Biblia y es mucho más antiguo que Génesis. Sí, no mucho más antiguo, Fernando, andan por ahí por las fechas. Posiblemente sea el primero en escribirse. Se dice que, y es más, hay algunos autores que postulan que el primer libro en escribirse de la Biblia fue Éxodo. Entonces la pelea está entre Éxodo y Job. Yo por lo que estudié me fui por Job, ¿ya? Oye, Ex es una pregunta. Dígame. Eh, eso, eso, el orden de que se escribió no es exactamente el orden en el que acontecieron como lo hecho, ¿cierto? Es que, ¿cómo no te entendí? Por ejemplo, que Job se haya escrito primero que Éxodo no tiene que ver que, como que
eso haya pasado antes que Éxodo. No, estamos hablando que Éxodo no tiene, si es que te fijas ahí, Job no dice épocas, dice más o menos de una realidad que muchos de los beduinos, del pueblo beduino que todavía existe en el desierto del Medio Oriente, los beduinos todavía siguen existiendo, y si es que tú analizas cómo era la vida de Job, era la vida de un beduino que le había ido bastante bien, pero no es, pero no es más o menos, no habla de un pueblo propiamente tal, porque la identidad judía todavía no estaba construida. La identidad judía se viene a construir como tal ya cuando se establece el reino con Saúl y la termina de afirmar David, cuando le da una capital en Jerusalén y se establece el templo con Salomón. Y de ahí nace la identidad judía como la conocemos y como siempre la hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Ya, vale. O sea, cronológicamente hablando, Job se escribió primero, pero los acontecimientos no fueron los primeros. No, porque estamos hablando que en ese caso es Génesis, pues Génesis habla de los comienzos. Ya, vale. No, no, es que como que me saltó la duda, por eso te pregunté. No, sí, tranquilo, pregunte nomás. Y el más nuevo, el último en escribirse, sea Tercera de Juan. Todos creen que Apocalipsis, pero no, señores. Tercera de Juan es el más nuevo. Estamos hablando que Apocalipsis se escribió antes que todas las cartas de Juan. Incluso hay algunos autores que postulan que el Apocalipsis sí, se escribió primero, después viene el Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan en paralelo escribe Primera de Juan, porque Primera de Juan como que explica mucho el Evangelio de Juan, eh, y después vienen las otras cartas. Algunos también dicen que Judas podría ser también la última, pero ¿por qué yo, el ex, se discrepa de eso? Por la expresión de Judas. Judas, para tener la datación que se le da a Judas, tendría que estar dentro del contexto todavía del pueblo judío existente. Y el pueblo judío, la nación judía como tal, desaparece el año 70 después que Tito destruye Jerusalén. Entonces, no ocupa mucho término judío que todavía era muy cercano de entender. Yo creo que Judas está antes del año 70 escrita, mientras que estamos hablando que el Apocalipsis fue cuando Pablo estuvo desterrado en Patmos, por ahí 89-90, y Pablo, perdón, y Juan fallece en el 102, 105, por ahí en Éfeso, y las cartas son escritas en Éfeso, ¿ya? Así que es por ahí la cosa. Obvio, les digo al tiro, hay muchos autores que postulan distintas cosas. Esto es más o menos lo que yo he ido estudiando en base a mi investigación personal de años, que ya la datación y la escritura de libros tiene que ver mucho con lo que yo entiendo, con lo que yo aprendí y con lo que yo mismo investigué. Hay muchos autores con los que voy a discordar y está bien, porque también hay escuelas de traducción y escuelas de compilación bíblica, que eso es para otro tema, que hablan de muchas cosas. Por ejemplo, los católicos hablan de escuelas. Está la escuela joánica que hablan ellos, que la escuela joánica dice que los discípulos de Juan escribían, que solamente Juan habría escrito el Apocalipsis y nada más, que sus discípulos escribieron tanto las cartas como el Evangelio, que las cartas de Juan no fueron escritas por Juan, sino que era otro Juan, porque Juan es un nombre súper común, tanto ahora como en esa época, así que por ahí va la cosa. ¿Ya? Segunda parte. ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Pongan atención porque aquí empieza lo fascinante de la historia. Aquí se pone bueno. Aquí vamos a hablar historia pura. Para los que no les gustaba la historia, vayan despertándose, péguense un charchazo en los cachetitos y vamos. ¿Ya? Lo primero que estuvimos fue el Tanaj. Oye, esa imagen que puse del Tanaj es para puro sacarme pica a mí mismo. Cuesta como 103 lucas eso, pero algún día, algún día. El Tanaj también se conoce como la Biblia hebrea y contiene los 24 libros canónicos del judaísmo. Está dividido en tres partes: la Torá, los profetas y los escritos. Este canon fue más o menos estipulado en el año 70 en Hafnia. Ustedes dirán, pero wait, el ex dijo recién que habían 39 libros del Antiguo Testamento.
¿Por qué los judíos tienen 24 y lo pone como canon judío? ¿Por qué? Porque hay libros que después se dividieron en dos, pero que antes eran uno solo. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como profetas menores es un solo libro en el Tanaj. Lo que nosotros conocemos como el libro de Edras y el libro de Nehemías son uno solo en el Tanaj. Lo que nosotros conocemos como el segundo libro, como el primero y segundo de Crónicas, en un solo libro. Lo mismo con Reyes, lo mismo con Samuel. ¿Se entiende? Hay libros que están en uno solo, ¿ya? Y hay libros que nosotros conocemos que, por ejemplo, que no están ahí. Por ejemplo, Daniel no está dentro de los profetas. Daniel está por ejemplo, dentro de los escritos. Eh, los profetas, por ejemplo, los únicos libros que están dentro del apartado profetas son Isaías, son Ezequiel, son Jeremías, que Jeremías está dentro de, en Lamentación está dentro de Jeremías, y, y sería, porque los otros, y los profetas menores, o el rollo, como se llama, y los demás libros los meten a los escritos, no porque sean distintos, sino que por la forma en que están escritos. Por ejemplo, Daniel no es un libro, si es que uno analiza, ¿podría repetir los profetas? No entendí. ¿Qué no entendiste, Marga? No entendí, ¿me escuchó? Sí, súper bien te escucháis. Ya, la parte que hablaste de los profetas y Ya, ya, empezaste ya. a desglosar y fuiste muy rápido. Perfecto. Que el Tanaj, te digo que está dividido en tres partes: Torah, profetas y escritos. La Torah, ya sabemos que son los 5 libros del Pentateuco. Profetas son los libros que son, por llamarlo así, realmente proféticos. Por ejemplo, está Isaías, está Ezequiel, está Jeremías con el libro de Lamentaciones dentro, y está el rollo que contiene los 12 profetas menores en un solo libro. Y ahí están desglosados. ¿Por qué Daniel no lo incluyeron dentro de los profetas? Porque Daniel, si bien es un profeta, no todo el libro habla de profecía, sino que la segunda parte del libro es profético y la primera parte es histórico mezclado con profecía. Ya, eso es otra harina de otro costal. ¿Qué más está? Porque tiene también menos libros, porque ya les dije, hay muchos libros que están unidos. ¿Ya? Y aquí también vamos a encontrar los salmos ordenados de otro modo. El orden que nosotros conocemos los salmos viene de otra parte. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Libro aguatonado, sí, sí, es bien grande, Fernando. Es gordo, es gigantesco. Porque está escrito porque puntualmente esa edición tiene español y tiene hebreo. Entonces, yo al menos vi el video de cómo es por dentro y es un libro grande, muy gordo. Así como casi 5.000 páginas, es gigante. Después del Tanaj, con el que es conocido como Biblia hebrea, tenemos la Septuaginta. Es conocida como la Biblia griega o la Biblia de los 70. ¿Por qué de los 70? Ya lo vamos a ver. Es una recopilación de los textos del Tanaj, pero al griego koiné. ¿Por qué pasó eso? Porque las comunidades judías de la época, que había sido después de cuando Nabucodonosor entra a Jerusalén y se lo lleva todo al exilio, los judíos se empezaron a dispersar por todo el mundo conocido, y el idioma universal de la época, en esa época puntualmente, era el griego. Entonces, si bien ellos tenían copias del Tanaj, eh, no lo tenían en hebreo o en arameo, y no entendían ni jota de lo que decía allá adentro. Pero cuenta la leyenda más romántica de que uno de los reyes de Egipto, ya no existían los faraones, uno de los reyes de Egipto manda a pedir las escrituras hebreas para ponerlas en la biblioteca de Alejandría. Y es donde se dicta la Septuaginta. La Septuaginta se editó por primera vez en Alejandría, en Egipto. Y todas las comunidades judías de la época la utilizaron.
Por eso, porque era la traducción en su idioma, en lo que había. Se hizo en Egipto por 72 escribas, pero redondearon el número. Y no fue un proceso así, como dice la leyenda, que se demoraron 70 días en armarla. No, no, no. Fue un proceso muy largo que partió en el 280 Cristo y terminó en el 100. Se demoraron más o menos 120 años en traducir y en recopilar todo. Y ojo, es tan importante porque todos los nombres con los cuales nosotros tenemos los libros del Antiguo Testamento, los nombres provienen de acá, provienen de aquí, ¿ya? Eh, Pollo mechada. Pollo mechado. ¿No? ¿Mechada? Pollo mechado. Pollo mechada, ya. Yo quiero una mechada. Yo Yo también. quiero una mechadita ahí. Sí. La mecha. Hermano, lo puede silenciar a todos. Cualquier cosa desbloquean ustedes el audio. Ya. Sigamos. Están tomando 11 también ellos. Eh, bueno, como les dije, se utilizó en todas las comunidades judías de la época, se demoraron 120 años aproximadamente en armarlo, y todos los nombres de nuestras Biblias actuales del Antiguo Testamento se heredaron de ahí. En más, de ahí viene el término testamento, de la Septuaginta. Por ejemplo, ahí le coloca en Génesis a Génesis. ¿Por qué? Porque Génesis en hebreo significa es Bereshit. Éxodo tiene otro nombre. Éxodo también es griego. Levítico es un gentilicio del libro de Leví. Números originalmente se llama libro de los censos o libro del conteo. Deuteronomio tiene otro nombre. Deuteronomio es una palabra griega. Salmos es una helenización de un nombre de un libro de cánticos judío. Y así se helenizaron los nombres. Ahí, y que se perduran hasta el día de hoy. Y esta fue la versión que usaron los apóstoles para escribir sus cartas. Toda referencia bíblica que hacen los apóstoles a la Biblia era puntualmente a esta Biblia, que tiene usualmente, porque ojo, hay varias ediciones de la Septuaginta, pero la más aceptada y la más difundida, al menos en el ámbito protestante, tiene 44 libros, usualmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se incluyen lo que nosotros conocemos como libros deuterocanónicos o apócrifos, ¿ya? Y ahí también ahí se agrega un poco la lista porque también el orden es distinto. ¿Ya? Eso es la Septuaginta, o Septuaginta, como quieran decirlo. Es un libro también gordo y lindo. También es caro. Pero nunca tanto como el Tanaj. Pero sí, lo pueden conseguir en sociedades bíblicas, es más fácil de conseguir este. Después viene la Exapla. ¿Qué es la Exapla y por qué es tan importante? La Exapla es un comentario escrito por Orígenes por ahí por el 2012 después de Cristo y transcribe el texto del Tanaj en 6 columnas para facilitar la traducción. Y eso ayudó mucho a que se difundieran las escrituras hebreas. Las columnas que tenía en la Exapla, por eso su nombre eran 6, eran la versión original en hebreo, la versión en hebreo, pero con la transliteración en griego. Por ejemplo, bueno, en mi caso, yo tengo varios cassettes de Paul Wilbur donde se pone a cantar en hebreo. Cassettes, aquí se me cayó el carnet. Sí, los tengo en cassette. Y cuando uno ve la lista de las canciones, está el hebreo, pero está el hebreo latinizado. Yo lo leo, lo puedo leer con mis ojos. No está con el típico hebreo que es escrito para el otro lado, ¿no? Como lo escribimos nosotros. Más o menos así. Era un hebreo transliterado al griego. Por eso la imagen, si es que se fijan ahí, griego, está la versión de Aquila de Sinope, que es una versión de las escrituras hebreas que está desaparecida. Otra de Simaco Leonita, que también está desaparecida. La versión de la Septuaginta y la versión griega de las escrituras hebreas por teodición, que solamente hay fragmentos. El original lamentablemente se perdió, pero la Exapla sí tiene muchos fragmentos. Este es el fragmento 270 de la Exapla y hay una copia digital gratuita que es donde yo saqué este pantallazo en los archivos de la Biblioteca Vaticana, que la Biblioteca Vaticana tiene un montón de información gratuita.
Hay algunas cosas que están en italiano, otras cosas que están en latín y otras que están en inglés, pero hay de todo. Y no necesariamente libros de teología, hay libros normales, pero hay de todo. ¿Ya? Y ahí también tienen libros muy viejos y unos códices raros que, bueno, son entretenidos para el que le gustan. Así que ahí saqué este pantallazo del examen. Después viene la Vulgata. La Vulgata. La Vulgata es la traducción de la Biblia hebrea y griega al latín. Jerónimo más o menos recibe la orden del Papa Dámaso en el 300, bueno, unos años antes, se traslada a Jerusalén y después, primero a Belén y después a Jerusalén y allá la escribe. Bueno, la traduce, perdón, por ahí y la publica en el 382 después de Cristo, porque antes se utilizaba un conjunto de libros llamado la Vetus Latina, que también estaba en latín, que era ya el idioma del imperio, pero recuérdense, allí les voy a hablar un poco de la historia. Cuando la iglesia pasa a ser reconocida por el Estado por Constantino en el 313, eh, el griego deja de convertirse en el idioma bíblico por antonomasia y pasa a ser el latín. ¿Ya? Jerónimo traduce todos los libros que estaban en hebreo y en griego, los traduce al latín y le pone vulgata, porque vulgata es como en latín significa vulgar, es como el idioma vulgar, el idioma que todo el mundo puede entender. La idea de Jerónimo era esa, que todo el mundo pudiera entender y acercarse a la Biblia. Y durante más de 1000 años fue la versión oficial y la única versión de la Biblia que existía. También fue el primer libro que imprimió Gutenberg, fue esta, la Vulgata. Y fue la versión oficial de la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II, que vamos a ver en un ratito más. Tiene el Antiguo Testamento con 46 libros, y el Nuevo Testamento ya con el orden actual. El Antiguo Testamento, el orden de los libros difiere. Las Biblias católicas tienen otro orden, y entre sí las Biblias católicas ordenan los libros del Antiguo Testamento de manera distinta dependiendo de la versión. Y el Nuevo Testamento ya tiene el orden que nosotros conocemos. ¿Bien? Y eso. Pucha, no la bajé. Tengo un ejemplar de la Vulgata. Sí, es la misma de la foto. Tengo ese mismo, un libro así gordo, en latín. Y ahí pasan 1000 años y aparece Martín Lutero. Lutero se manda la reforma en 1517, como ya todos sabemos, y en 1534 ya completa la traducción total de la Biblia al alemán vulgar. Ni siquiera era el alemán docto, era el alemán, no sé, era que por ejemplo, no sé, en vez de hacer una Reina Valera, Lutero se manda, no sé, una TLA. Listo, por poner un ejemplo. Un lenguaje súper sencillo y fácil de entender. Anteriormente, en 1522, lanzó el Nuevo Testamento como un avance, que fue el que escribió cuando ¿cómo se llama este viejito? Bueno, el príncipe de Sajonia lo salva, lo encierra en un castillo en Wartburg, y ahí Lutero se encierra a traducir primero el Nuevo Testamento, y después, ya cuando termina todo el problema y ya puede estar tranquilo por Alemania, termina de traducir la Biblia. La Biblia de Lutero, esa imagen que yo les pongo, una versión posterior. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden escribir si me escuchan o no me escuchan? Sí, 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 te escuché bien. Ah, ya, Súper. es que yo sentí un corte en mi micrófono, por eso. La Iglesia Católica la consideró diabólica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, descontando el latín, solamente consideraba un idioma rico y elegante al español y al italiano. Nada más. Entonces, las lenguas sajonas siempre le han hecho mucho ruido a la Iglesia Católica. Entendamos lenguas sajonas, el alemán, el pruso, que es el papá del alemán actual, el inglés y todos esos idiomas que los odian. No lo dicen abiertamente, pero sí los odian. Y llamaron a esta isla diabólica. Esta es una versión más nueva, una de las que van quedando.
porque las de Lutero de esa época no queda ninguna. ¿Por qué? Porque o desaparecieron o las quemaron. Pero esta Biblia fue la que inspiró al resto de los protestantes de otros idiomas a traducir la Biblia. Esto fue lo que lo detonó. ¿Ya? Y después aparecen dos personajes que para nosotros, al menos de nombre, son bien conocidos. Casiodoro de Reina, antiguo sacerdote benedictino, eh, se convierte al protestantismo, se arranca primero a Londres y después en Basilea, en Suiza, edita la Biblia del Oso en 1569, completa, 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 completa. Le costó mucho, perdió manuscritos en el camino, entre que se tuvo que ir moviendo por las persecuciones, incluso dentro de la misma iglesia anglicana, lo persiguieron por su forma, porque él quería esto, quería traducir la Biblia y eh, consideraba que en español se podía lograr algo mejor a la primera Biblia en inglés que vino, que después reemplazó la del rey Jacobo en 1609. Y, y la Biblia del Oso es, aparte del español tan rico y tan excelso que se ocupa, fue el fundamental de las Biblias en español para nosotros. En 1602, ya muerto Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, también antiguo monje, pero en perdón, en Países Bajos, en Ámsterdam, eh, hace una revisión de la Biblia del Oso y que se le conoció como la Biblia del Cántaro. ¿Por qué Biblia del Oso y Biblia del Cántaro? Biblia del Oso, porque en la tapa de la Biblia del Oso aparece un oso sacando la miel de un árbol, de un panal. En la Biblia del Cántaro es el cántaro abierto chorreando miel. ¿Por qué? Por lo que habla los salmos de la Escritura, que son miel, las palabras del Señor a nuestra boca. La Biblia de Reina y Valera, como originalmente se conocía, desde 1865 se ha ido revisando. Eso puntualmente lo ha hecho la Sociedad Bíblica Unida, en español, y desde ese año puntualmente, de 1865, se llamó como Reina Valera. Y es la más usada dentro del mundo protestante de habla hispana en América Latina, porque en España otro gallo. La SBU la ha revisado en 1865, en 1909, en 1960, que es la que todos ocupamos, en 1995, que no fue más buena para nada, es una muy mala traducción, y en 2011, que ahí cambió su nombre a Reina Valera Contemporánea, pero tampoco, no me convence mucho. CLIE también revisó la Biblia de Reina y Valera en 1977 y en 2015. La del 77, que se le llamó la Biblia de los Rebeldes porque la SBU como que quiso decir, esta es la Biblia de Reina Valera definitiva. CLIE no le pareció porque no se incluyeron los manuscritos del Mar Muerto que ya sabía que ya eran de dominio público. CLIE los incluye, dirigidos por Samuel Vilá. ¿Y qué es lo que hacen? Lanzan una Reina Valera en 1977 totalmente revisada. Y ahí nace la Reina Valera 77 y que se reedita con algunos otros nuevos manuscritos que se han ido descubriendo y se reedita en 2015 como Reina Valera revisada, de la cual ahora también sacaron la Matthew Henry, que Fernando se volvió loco igual que yo cuando la vio. La Casa Bautista de Ediciones, o Editorial Mundo Hispano, como se llama ahora, también la editó la revisó en 2015 y la llamó Reina Valera actualizada. Y Heriberto Gómez, un doctor en teología, en 2011 también la revisa y la coteja junto con la King James, ocupa la 1909, ocupa el Textus Receptus, que para otro tema, y lanza eso apoyado en el mundo para su distribución por Chick Publications, la llama Reina Valera Gómez, ¿ya? Que también es relativamente fácil de conseguir también. No es una mala versión, no es una mala versión. Con esto de la pandemia como que no ha llegado más Reina Valera Gómez, pero hay. De verdad que es buenísima la Reina Valera Gómez. De verdad que es buena, yo la tengo. ¿Qué pasó con la Contrarreforma? Durante este periodo
Bueno, ya sabemos que la Inquisición lanza la Contrarreforma encabezado por la Compañía de Jesús y se persiguió a los protestantes y todas las Biblias en otro idioma se consideraron heréticas y por eso las quemaron todas. Es por eso que, como les conté al principio, no quedan muchas Biblias de Lutero de la época, ni las Biblias que se tradujeron del francés, y es porque la Biblia, no sé, la Biblia de Casiodoro de Reina no se editó en España, se salvó, por llamarlo así. Por eso nosotros podemos acceder a tener todavía la Biblia del Oso. La Biblia del Oso uno la puede comprar en sociedad bíblica, creo que cuesta como 130 lucas el facsímil. ¿A qué me refiero yo con un facsímil? Escanearon el original, hoja por hoja, y lo reimprimieron. Así que eso. Igual que la Biblia del Cántaro, que es un poco más barata, cuesta como 100 lucas. Pero también está. Todavía, ¿por qué? Porque no se editaron en España. Pero, por ejemplo, las Biblias en alemán y todo eso se editaron en sus propios países, por eso la Inquisición hizo lo que quiso. Ya los protestantes, los que las tenían, si no se las quemaban al tiro, los llevaban a juicio, después le amarraban la Biblia con cadenas en el cuello y los quemaban junto con esa Biblia. Más o menos por eso la imagen que les tengo puesta ahí. Y después pasó el tiempo, bueno, se siguieron expandiendo las Biblias protestantes por el mundo. Estoy yéndome solamente al español porque las Biblias en inglés sí bien las he estudiado, pero de verdad que se me hubiera alargado mucho el tema. Y en el Concilio Vaticano II, porque es importante, ya lo vamos a ver, que ocurrió entre 1962 y 1965, el mundo católico sufrió un auge por la traducción bíblica, cosa que ellos tenían solamente la Vulgata y sería. Y decidieron que la Vulgata la iban a revisar, que ahora la Vulgata que los católicos ocupan a nivel litúrgico netamente, lo ocupan solamente los sacerdotes, no es la Vulgata original, es una revisión de esa Vulgata con un idioma latín mucho más moderno y más fácil de manejar. Y en cada idioma se comenzaron traducciones con sus respectivas conferencias episcopales como patrocinadores. Pero el punto de inflexión en las Biblias católicas lo marca puntualmente la Biblia de Jerusalén, que editorial que cuando se descubren los manuscritos del Mar Muerto, los católicos arman su embajada para poderlos tener y se establecen en Jerusalén y arman la Escuela Bíblica de Jerusalén con monjes benedictinos y agustinos. Y en 1955 lanzan la Biblia de Jerusalén al francés y en el 67 se traduce al español. Y es una de las mejores Biblias católicas en español existentes. Es lejos la mejor Biblia católica en español que vamos a poder conseguir. No hay nada mejor. Después le sigue algo de lejos la de Navarra. Y desde ahí en ahora se siguen lanzando traducciones. Los católicos han estado bastante activos traduciendo la Biblia al español. Hay algunas ediciones muy malas y otras bastante buenas. Eh, pero lamentablemente no tienen la capacidad investigativa que ha tenido la arqueología cristiana protestante de ir a buscar aún más mejores fuentes y fuentes aún más antiguas, ¿ya? Pero eso fue lo que pasó y eso hizo que también nosotros nos viéramos beneficiados porque los descubrimientos de ellos también los aprovecharon los protestantes. Entonces, hay un montón de cosas bíblicas nuevas que se ha ido agrandando y mejorando conforme ha pasado el tiempo. Repetir la diapositiva. Listo. La Biblia hoy día. Por el lado protestante existen muchas versiones, siendo las más populares sin contar con la Reina Valera, la NBI, que es la nueva versión internacional, la NTV o la nueva traducción viviente, la Biblia al Día, la nueva Biblia al Día o NBD, la nueva Biblia Viva, que es una edición en lenguaje menos docto de la Biblia al Día, la Biblia de las Américas, que ahora van a lanzar la próxima semana la nueva Biblia de las Américas, la Biblia, la palabra para los hispanos, la nueva Biblia es la nueva Biblia de los latinos hispanos, que es un nombre súper raro, la NBLH, la Biblia textual, que ese es otro tema, la Dios habla hoy, que ha sido como la que ha logrado unir un poco al mundo católico con el mundo protestante,
La TLA, que también ahora está empezando a salir con los libros que algunos llaman apócrifos, otros deuterocanónicos, que de allá los vamos a ver, que la traducción en lenguaje actual, la PDT o la Palabra de Dios para Todos, que pertenece a la Liga Bíblica, que la Liga Bíblica creo que cerró sus oficinas en Chile y había hecho un proceso bastante bueno de difusión de esa versión, que es bastante buena. Si bien no así tan power, pero sí es bastante buena. La Biblia Peshita, que es una traducción de la Biblia en arameo, que es la compilación de Biblias más antigua antes de la Vulgata, entre otras. Y bueno, por el lado católico también hay harta variedad. Se pueden destacar dentro de la Nacarcolunga, la de Borcántera, que esas fueron antes del Concilio Vaticano II. La isla de Navarra, que tiene dos versiones, que es la isla de Navarra, digamos así, como para la popular, que incluso es más barata que la isla de Jerusalén, eh, donde está toda la Biblia contenida en un solo tomo con notas de estudio abajo. Eso es lo otro que bueno que tienen los católicos. Todas sus Biblias se editan como Biblias de estudio al tiro. Eh, y bueno, la Biblia de la de Navarra, que es la que tiene 5 tomos, que ya son notas mucho más profundas y son hojas y hojas de notas y mucho más doctas, que son 5 tomos. Hubo 4 para el Antiguo Testamento y uno para el Nuevo. La Biblia de nuestro pueblo, la Biblia latinoamericana, la de las Américas, y una nueva que lanzaron ahora que se llama Biblia de la Iglesia en América, que esa es nueva, 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 nueva. Si bien se editó en 2015, pero todavía no llega a Chile y se suponía que tenía que llegar este año, entre otras. Eso es más o menos cómo llegó la Biblia hasta nosotros ahora. Esa ha sido la vuelta que se pegó desde por allá, desde cuando eran escrituras hebreas hasta ahora. Así que se dieron cuenta, nos dimos una vuelta de más de 2000 años, así por encimita. Fíjense cuánta vida ha pasado por la Biblia, por este libro. ¿Y por qué debemos valorarla? Lo primero, por su historia. Es un libro es el mejor libro de historia. Cuenta cosas que nadie ha podido encontrar, pero sí que tiene fundamento. Por ejemplo, muchas de las cosas contadas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tiene asideros en las crónicas en el código de Hammurabi de los asirios, en los escritos que se han encontrado en Irak, en Babilonia, y otras cosas que han escrito lo que se han logrado rescatar de bibliotecas antiguas. Eh, la Biblia, hay muchas referencias a lo que es el Antiguo Testamento y muchas cosas que pasaron con Jesús que también fueron documentadas por historiadores romanos. Y también cosas que la iglesia quedó también totalmente, historiadores hablaron de cómo las iglesias se pasaban cartas unas a otras, que es la base del Nuevo Testamento. Como le dije, tiene un conjunto de tiene como conjunto más de 7000 años de historia contenido ahí. Hay 1700 años de historia ahí adentro. 1700 años de historia allá adentro. La importancia es única para el mundo, si bien por motivo, por lo que logré leer, es porque hay mucho ateo y mucho masón dentro de la UNESCO, que por eso no se le ha considerado patrimonio de la humanidad. Y también hay mucha resistencia por iglesias para que la UNESCO no ponga sus manos sobre ella, porque tienen miedo de que si la UNESCO, claro, yo dije sí tiene sentido, si la UNESCO, gobernada por los masones y por los ateos, llega a tomar la Biblia, no la va a terminar quitando. ¿Por qué? Porque la va a empezar a modificar a su antojo para quedar bien con todo su patrimonio cultural, porque la Biblia choca de frente con los postulados culturales de la UNESCO. Eh, y su estudio ha propiciado la arqueología. Sí, estamos hablando que si no fuera por la Biblia, por querer saber cómo es, en los últimos 50 años la exploración bíblica ha tenido un boom que nunca en su historia ha existido. Antes existía arqueología bíblica, pero en los últimos 50 años, desde que se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, que nadie, nadie, nadie ha parado de desenterrar cosas en Tierra Santa y en Egipto. Nadie, nadie.
Estamos hablando de que descubrieron el estanque de Siloé, que está no sé cuántos metros más abajo de lo que es actualmente Jerusalén. Estamos hablando de que ahora el muro de los lamentos era un muro, pero el muro fue rellenado, porque arriba del muro está la meseta de las mezquitas. O sea, imagínense en cuántas cosas deben haber enterradas allá abajo. Y eso la arqueología bíblica ha ayudado un montón. Jericó está entero excavado, Belén está entero excavado. Y eso ha permitido que se encuentren originales de la Biblia aún más antiguos. Estamos hablando que la NBI tomó manuscritos de la Biblia que son más o menos del año 300 con los códices con los que empezó a trabajar. Por eso yo en lo personal ocupo la NBI, porque si bien la NBI pueden algunos cuestionarle su lenguaje, pero tiene textos muy antiguos en su interior, al igual que la NTV. La NTV también tiene manuscritos muy, muy, muy viejos adentro. Por consiguiente, estamos leyendo cosas más cercanas a los originales que se perdieron. También lo tiene mucho la Biblia de las Américas también, cosa que no tiene la Reina Valera. La Reina Valera tiene lo que se quedó de la Vulgata y que fue de donde que fue de donde partió y del texto Receptus antiguo del 1516 que tomó Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y se quedaron ahí. Eh, y también la Biblia propició el mantenimiento. eh, Claro, sí, más o menos 20 metros bajo la erosión, así que imagino cuánto tienen que excavar. Safka, ni te imagináis. Y lo bueno es que Jerusalén, mientras a los israelíes, mientras les paguí para excavar, los tipos te dejan. Pero todos los que excaves tienen que ser propiedades de ellos. Todo el mundo los puede ocupar, o sea, tienen un montón de cosas que han descubierto que el mundo entero puede ir a consultar, no sé si gratis, pero son accesibles, pero son de ellos. ¿Mm? Tienen que cuidar su patrimonio cultural. Y bueno, su estudio propició la arqueología y el mantenimiento de lenguas como el arameo, sí, el arameo, si es que todavía se habla, la iglesia copta habla arameo, y es porque sus libros están en arameo. El hebreo como lo conocemos ahora no es el hebreo que hablaba Moisés, no es el hebreo que hablaba nada, no, sino que la compilación así de la Biblia judía como lo conocemos lo empezó a hacer Esdras, mucho después, eh, y lo hizo en arameo. Y el arameo era lo que hablaba Jesús. Entonces, en una lengua que todavía se ha mantenido gracias al peshita o al siríaco, que es en la Biblia, es más o menos casi a la misma fecha que la Vulgata, pero la gracia es que está escrita en arameo. Entonces, la traducción de Mateo es mucho más cercana a la realidad que lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Al latín, sí, el latín, si es que sobrevive, es por la Biblia, porque nadie habla latín. El único país que lo tiene como lengua oficial es el Vaticano, pero nadie habla latín, nadie. Y el griego koiné, el griego que nosotros ahora conocemos no es el mismo griego de la época. El griego koiné era una especie de dialecto. ¿Cómo se lo explico? Por ejemplo, el portugués es la lengua de Portugal, pero en Brasil se habla un portugués modificado y con otra entonación. Por eso están peleando de que existe el brasileño, y no con el portugués. Son lenguas parecidas. Es como la distinción que hacen los españoles. Los españoles, ellos hablan castellano, con su idioma oficial es el castellano, pero en Latinoamérica el idioma oficial es el español. Tenemos la base castellana, pero también tenemos otras palabras americanas que se han ido sumando a nuestro idioma. Es por eso la diferencia. Es como lo mismo. El griego koiné es una variante del griego muy antigua y que se mantiene viva solamente por la traducción bíblica. Em, Cuando uno lee un interlineal griego o todo eso, es un griego más moderno, pero viene del griego koiné porque el griego koiné ya nadie lo habla, solamente se lee. Entonces es muy difícil fonetizarlo, pero se mantiene vivo para eh, para la traducción. Así que imagínense por qué debemos valorar el librito que tenemos en la casa, en el iPad o en el teléfono. Es así de lindo. Y para finalizar, por el precio. Muchos murieron por traducirla, muchachos. Tyndale por traducir la Biblia en inglés murió. Y murió mal.
lo que les conté en la Contrarreforma. Muchos murieron con la Biblia abrazados. Muchos murieron por mantener la escritura en los mismos esenios. Cuando en la meseta de Megiddo, perdón, sí, de Megiddo, en la fortaleza de Megiddo, cuando resistieron los esenios al ataque romano, ellos, y por ahí cerca está el Mar Muerto, ellos guardaron muchos trozos de la Biblia hebrea por lo mismo, para poder preservar eso. Ellos prefirieron morir antes de que los romanos destruyeran el patrimonio que ellos habían logrado mantener por miles de años. Y por eso se enterraron y se enterraron y se escondieron en cuevas esas vasijas con rollos de la escritura hebrea, súper antigua. En China, en Cuba y en países islámicos está prohibida la Biblia. En Cuba se lee de a trozos. En China se lee de a trozos. Es más, China ahora, antes, muchas editoriales bíblicas como Sonderban, que es la que imprime la NBI, eh, imprimían en China porque les salía barato. Ahora no pueden. China cerró las imprentas para la Biblia. Solamente se salva Hong Kong porque Hong Kong es otra cosa. Pero en China está súper complicado el cristianismo y en los países islámicos ni les cuento. O sea, en los territorios que el Estado Islámico controla, si te pillan con la Biblia te cortan la cabeza, pero en el acto. El precio por tener la Biblia en otros países, en Nigeria están matando a los cristianos que ven con Biblia. Eh, y claro, uno no le toma el peso porque vivimos en un país, disculpen que me eche para atrás, eh, estamos hablando de que nosotros tenemos la Biblia tan cercana para nosotros. Imagínense mi caso, yo nací canuto, la Biblia está desde que tengo uso de razón en mi casa. No la valoré nunca, hasta que ya tuve el tiempo y pude entender todo esto y pude leerla en profundidad. Ahí me di cuenta de lo que yo tenía en mis manos y de lo lindo que Dios nos permite vivir cuando la tenemos. Es por eso que a mí me molesta profundamente que haya gente en la iglesia que no la lea porque no la lea porque no quiere. No tiene una relación con la escritura. Y para que la Biblia te costara 2 lucas, porque eh, hay Biblias de 2 lucas en sociedades bíblicas, que son en papel de roneo, una Reina Valera con las caras de los reformadores afuera. Eh, Imagínense, por 2 lucas podemos comprar una Biblia nosotros aquí en Chile, si la queremos tener en papel. La bajamos del celular. No sé cuántas versiones de la Biblia bajé en la aplicación de la Biblia. Imagínense de lo sencillo para nosotros. Y en otros países la gente muere. En otros países la quieren leer. Yo me acuerdo que estábamos en una iglesia con Marga y el pastor dijo que unos amigos iban a ir a Cuba, iban a llevar Biblias fondeadas y las llevaron entre medio de la ropa para que pasara piola, totalmente desarmadas. Y se iban pasando trozos de la Biblia, totalmente desarmada para poderla leer y sea fácil de, de, de transportar, de ocultar. Imagínense yo la bendición que tengo de poder tener hartas Biblias en la casa, los que tienen más de una versión, lo que pueden tener a disposición. Valoren los muchachos y cómo se valora leyéndola, viviéndola, explicándola, enseñándola, predicándola. Así nosotros valoramos a todos aquellos que murieron para que nosotros pudiéramos estar conversando de ella así de tranquilos y así de felices. ¿Ya? Para ir terminando. Bueno, la Biblia significa libros, y eso ya lo vimos. Contiene una compilación de los libros sagrados, tanto judíos como cristianos. Tiene miles de años de escritura por revelación divina, y 40 personas más o menos intervinieron en eso. Es infalible. Al ser inspirada por Dios es infalible. La Biblia no falla, puede fallar la traducción, puede fallar la interpretación, pero la Biblia en sí no falla.
tiene una historia que nos permite tenerla hasta el día de hoy. Ha pasado mucha agua por debajo del puente para que nosotros podamos tener nuestro ejemplar regalón en la casa, el que teníamos rayado como loco, el que teníamos con todas las hojas lisitas, blanquitas y en el medio el Salmo 91 totalmente seco, arañado, de lo mismo, pero ha pasado harto tiempo. Muchos murieron por ella y muchos están muriendo por ella. Eso, quiero que valoremos esto que tenemos y la próxima semana ya vamos a empezar a hablar otro tipo de contenido relacionado con la Biblia. ¿Bien? Y ahí está.